Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, ¿cuánta gente? Y sigo aceptando en sala de espera, así que si me ven ahí viendo para arriba es porque los estoy admitiendo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me presento, mi nombre es Renata Berra, soy encargada del área de membresías de redacción y hoy estoy acá para hacer un poquito de moderadora de este encuentro, que este encuentro esta sección se llama Un Café Con, es una sección que empezamos a hacer en abril de este año, que es un espacio de conversación para los miembros corresponsables de redacción, justamente para hablar con diferentes especialistas, con referentes de diferentes rubros. Y hoy tenemos el placer de recibir a Melina Forman, que les cuento que es la última edición de Un Café Con de este 2021, así que Melina, un placer tenerte. Y les cuento también que eh, les cuento la dinámica un poco de lo que va a ser el encuentro. La idea es que sea un espacio conversacional, como les dije. Eh, También tengan los micrófonos apagados en la mayoría del encuentro. Si quieren hablar o hacer alguna pregunta, les pido por favor que levanten la mano, que lo pueden ver en las opciones de acá abajo donde dice reacciones, o si no, también dejan su pregunta por el chat. Pero bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Ahora yo le voy a pasar la palabra a mi querida colega Estela Bin, que es periodista de redacción y autora de la newsletter Reaprender, que imagino que muchísimos están suscriptos acá a la newsletter y por eso están acá. Y Estela va a empezar con una pregunta disparadora para Melina, y después Melina nos va a encandilar con sus saberes. Justo acaba de sacar un libro y estábamos hablando minutitos antes de que se sumen sobre eso con Melina y con Estela. Para los que estuvieron en el café con Mariana Maggio, que lo hicimos creo que en mayo, Estela decía que entre el libro de Mariana y el de Melina hay como una complementación bastante linda, así que también para los que estuvieron en ese encuentro y los que están ahora, capaz podemos ver la evolución de todo lo que pasó con la educación en tiempos de pandemia. Así que bienvenidos a todos y a todas, muchísimas gracias por estar hoy acá, un placer recibirlos, un placer recibir también a tantas personas en la última edición de Un Café Con, que fue una sección que la verdad nos llenó de alegrías, reflexiones y mucho más en este 2021. Así que Estela, todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes. Qué bueno verlos, porque con todos hablo por teléfono, con muchos de ustedes, pero bueno, los veo poco y nada, es un placer enorme verlos. Este, y bueno, me pareció súper importante cuando nos preguntamos, bueno, a quién convocar desde educación. Me encanta de Melina, porque a esta altura del año, por mi experiencia, cuando uno accede a información que es relevante, que es disruptiva en lo que uno hace, necesita un tiempo para que esa información decante y para que a partir de ahí poder elaborar una propuesta que la contenga, que contenga ese aprendizaje que uno tiene ahí dando vuelta y lo dejó medio mareado, ¿no? Bueno, a mí un poco me pasó eso cuando leí, y digo, y no soy docente, o sea, solamente digo, escribo, trato de entender lo que ustedes hacen, lo que les pasa a los estudiantes, a las familias, y trato de contarlo. Y desde ahí a mí me dejó como girando, dando vuelta y decía, bueno, la cantidad de cosas que hay para hablar de esto, ¿cómo hago para contarles, cómo hago para acercarles tantos temas? Y creo que hoy va a ser uno de esos días, conversando con Melina, donde vamos a quedar un poco todos así como sacudidos y como con esa adrenalina que queda, ¿no? Después de escuchar cosas que nos despiertan, que nos abren la cabeza. Y me parece buen momento para dejar que decanten en los meses que viene y tal vez febrero o ustedes cuando tienen que empezar a proyectar el año tengan todo esto ya elaborado y puedan avanzar con todo esto ya más evolucionado. Y en este contexto, digamos, se agrega que esta semana se conocieron los resultados de ERCE 2019, el estudio regional de la UNESCO, que plantea un desafío enorme para el sistema educativo, ¿no? Entonces, Melina, bueno, que publicó el libro Enseñar Distinto, que es una guía para innovar sin perder el camino, es el título completo,
Y a partir de ahí mi pregunta es si, partiendo de que es necesario, digamos, enseñar distinto, porque creo que todos ustedes atravesados por la... Ya venían seguramente muchos cuestionándose las formas de enseñar desde antes. La pandemia, lo que nos atravesó la pandemia, a los que no nos habíamos preguntado, ya nos la preguntamos, o sea, hoy ya creo que nadie está conforme con cómo se está enseñando. Y entonces, ¿por dónde empezar cuando queremos innovar? Cuando se quiere hacer algo distinto. ¿Qué innovaciones son necesarias? ¿Cuál es el análisis que debemos hacer de, de las escuelas si son docentes, o en las universidades si son docentes universitarios, para empezar a desarrollar un proyecto que mejore este proceso de enseñanza-aprendizaje? Gracias, Estela. Y sí, qué años hemos tenido, ¿no? Estamos teniendo, donde nos sacudieron mucho nuestras convicciones por ahí más profundas, nuestros modos de hacer las cosas, y también donde tuvimos oportunidad de ensayar otras cosas, probar, meter la pata, aprender nuevas herramientas. Creo que hay mucho que nos deja en el medio de la adversidad enorme de resultados educativos que está dejando esta pandemia, de lo difícil, ¿no? Y los datos muestran muchos chicos que no han vuelto, o que ahora vamos a ver pronto hoy se estaban tomando las pruebas Aprender, que es el gran termómetro de los aprendizajes en Argentina, y vamos a ver qué pasa con eso, pero nadie augura que vayan a ser para nada alentadoras, ya veníamos de resultados muy tremendos antes. Pero en esta idea de innovación más aterrizada, más pequeña, les diría, más al alcance de la mano, que yo propongo en el libro, y un poco es el resultado del trabajo que vengo haciendo con escuelas y docentes en estos años, la búsqueda es de pensar de lo que yo hago como docente en el espacio en el que esté, o si son directivos aún más todavía, pensar qué conservar, qué de lo que estamos haciendo sale bien, funciona, nos enorgullece, nos entusiasma, y dónde tenemos que hacer algo distinto, ¿no? En qué sentido y hacia dónde tenemos que estirarnos un poco más lejos. Y creo que esa es la primera pregunta, una innovación basada en el autodiagnóstico, y mejor aún en el diagnóstico institucional con colegas, ¿no? De, bueno, ¿por dónde pasa en mi aula o en mi institución esa necesidad de hacer algo diferente? Y después que lo detecte, y también basado en qué conservar, ¿no? Parte de innovar es también darme cuenta de qué es lo que sí estoy haciendo bien, como para poner el foco en aquello que siento que necesita más creatividad, o por ahí estoy sintiendo que no estoy llegando a todos los alumnos, o estoy sintiendo que ciertos temas no los entiende nadie, o que siento que hay otras maneras de evaluar, que las vengo escuchando pero nunca las ensayé. Bueno, ahí hay mucho espacio para seguir innovando, cada uno desde donde está, ¿no? Vuelvo a esta idea de pararnos en nuestros zapatos sobre lo que ya hacemos bien, y después pensar qué podemos hacer distinto. Y en qué podemos hacer distinto hay un abanico enorme de cosas. Primero, una de las cosas que yo trabajo mucho con docentes y en este libro es pensar cómo transformar las consignas, las preguntas, de las pruebas, de las que hacemos en clase oralmente, de las guías de estudio, en preguntas que tengan más demanda cognitiva para los alumnos, que sean más desafiantes, que salgan del aprendizaje declarativo donde cuento lo que aprendí y se acabó, y se transformen en casos, problemas, situaciones de la vida real donde ese conocimiento sea el mismo, pero no alcance con decirlo, haya que usarlo. Justo en el libro hay una parte que a mí me gusta mucho, que es divertida, que se llama la clínica de preguntas, donde uno viene con las preguntas como más básicas, ¿no? Más que se responden un poco de memoria o sin entender del todo, pasan por la clínica al estilo de la clínica para adelgazar o de belleza, y se transforman en una situación más de la vida real. Me acuerdo una que era, por ejemplo, en vez de la pregunta más fáctica, que es qué características tiene el planeta Marte, en qué tamaño es, en qué se parece y en qué no a la Tierra, que no es una pregunta incorrecta, ¿no? Sería una pregunta correcta del área de ciencias, cuando los chicos estudian los planetas. Pasando por la clínica, una vuelta de tuerca para esa pregunta, contextualizándola en algo que tenga sentido, que sea un desafío,
podría ser algo así como, te llaman de la NASA porque están organizando una misión para ir a Marte, y tenés que convencer a una audiencia de financiadores que vale la pena invertir en esa misión porque es un planeta que tiene algunas características en común con la Tierra. Bueno, arma tu presentación para convencerlos de que te financien la misión. Y entonces, en esa otra vuelta de la pregunta, el mismo contenido va a ser necesario, pero no porque sí, no para decirlo en una evaluación y se acabó, que es un poco, sin darnos cuenta, me parece lo que pasa mucho en la escuela hoy, sino en el contexto de algo, de una misión, de una aventura, de algo que tenga sentido. Entonces creo que ahí hay un enorme terreno para innovar. Yo trabajo mucho con profes de primaria, de secundaria, de universidad, donde traen sus consignas y hacemos este trabajo, les diría más de taller artesanal, de tratar de ver cómo estas consignas muy descontextualizadas pueden cobrar otra vida. Ese es uno de los, creo, grandes modos de innovar. El otro es empezar a incluir instancias, y si uno mira lo que dice la investigación educativa en términos de impacto en los aprendizajes, uno de los secretos mejor guardados es la importancia que tiene, pero tremenda, de incluir espacios para que los alumnos se den cuenta de lo que aprendieron. Que no esperen a la prueba para recibir el 6, el 7 y el 8, sino el momento en la clase, incluso a veces actividades bien cortitas al final de la clase, donde los chicos desde bien chiquitos se puede hacer, y con los adultos yo lo hago un montón también, paran la pelota para darse cuenta de qué aprendí, sobre qué tengo dudas, qué le contaría a alguien que no vino a la clase, una idea clara que me llevo de esta clase, una pregunta en la que me voy pensando, uno puede armar distintos disparadores, una opinión que me llevo de este tema, actividades que en la jerga se llaman de metacognición, de pensar sobre el pensamiento, y que son cortitas en el sentido de que no implican grandes cambios en la clase en términos de lo que hago, de tiempo, pero sí tienen un impacto rotundo, en serio, ¿no? Que no puedo enfatizarlo lo suficiente, es lo que muestran todas las investigaciones en los aprendizajes. Entonces ahí di solo 2 ejemplos, pero creo que también es empezar a ver de lo que hago, cómo seguir llevándolo más lejos. La pandemia justamente trajo también este modo de estar ensayando, ¿no? De buscar mejores recursos, mejores videos, mejores plataformas para enseñar. Creo que en este camino estamos, que es un camino positivo, ¿no? Que nos ha dejado a todos muy cansados, pero que es un camino que vale la pena recorrer. Melina, vos recién decías una cosa antes, por favor pregunten, levanten la mano, no me dejen a mí sola preguntando, esta vez todos ustedes pueden preguntar, esta es una conversación, así que nada, siéntanse libres de levantar la mano, si no, sigo preguntando yo sola, y no es la idea. Pero vos recién, Melina, comentabas esta cosa de la importancia de que el estudiante, la estudiante se dé cuenta de cuánto aprendió, ¿no? Y pensaba que es un poco trasladar lo que muchas veces los docentes les piden a las familias, ¿no? Es la importancia de preguntar lo que hicieron en la clase, la importancia de que las familias estén atentas o repreguntando o viendo qué hicieron en la clase. Y es como, digo, por mi experiencia como mamá, la importancia que tiene cuando esto, por supuesto, bueno, ocurre en la familia, pero también se lo pueden contar a quien es su maestro, su profesor, es un tercero, está por fuera de la familia, y poder demostrar en ese mismo momento lo aprendido para mí es sumamente muy valorado por los estudiantes en Y sobre general, todo ¿no? que cuando lo preguntamos en casa no cuentan tanto, no sé si a ustedes que les pasa, porque si uno les pregunta directo no funciona. Y también hay maneras de hacerlo en la clase donde la pregunta no sea para uno como docente, sino para ellos mismos, ¿no? Uno podría decir, bueno, 3 consejos que le darías a alguien a partir de lo que aprendiste hoy sobre X cosa, ¿no? O que le contarías a un amigo que no vino. Uno va buscándole la vuelta, dependiendo de la de los alumnos, para que esas formulaciones tengan más efecto y va variando. Pero tiene que ver con esto, hay un enfoque que para mí es muy, muy útil para pensar la educación, que es el del pensamiento visible. Es un enfoque que desarrollaron hace muchos años en la Universidad de Harvard,
que justamente enfatiza esta necesidad de este rol del lenguaje como gran vehículo de construcción del pensamiento, ¿no? Es una idea en educación ya súper establecida, de Vygotsky acá en adelante, ¿no? Esta idea de que lograr que el otro haga visible lo que piensa con palabras, con imágenes, de los varios modos que uno vaya proponiendo, ayuda a construir, a charlar, a que ese conocimiento se vaya haciendo más profundo, ¿no? Que no nos quede en el congelador de la memoria y a lo sumo de grandes lo usaremos para algún crucigrama, sino que empiece a circular. María Fernanda de la Cruz pregunta, ¿crees que estas guías para innovar pueden llegar a dar mejores resultados si se trabaja en comunidades de aprendizaje con espacios de reflexión de la práctica disidente, será? ¿O diferente? Docente. En la práctica docente. Perdón, en la práctica docente. Sí, sí. Sí, no solo creo eso, sino que las investigaciones sobre cambio educativo muestran eso, que realmente estas guías, pistas, si uno las hace solo, medio como Quijote de la Mancha, con su propia clase, bueno, siempre es mejor que nada, pero que para que los cambios sean sostenibles y profundos, y además para que la experiencia escolar de los estudiantes sea coherente, es muy importante hacerlo en una comunidad de aprendizaje profesional con colegas, ¿no? Entonces sentarse, mirar lo que cada uno hizo, compartir los trabajos de los alumnos, de a poquito uno va construyendo esa confianza. Al principio uno le da siempre un poco de pudor o mostrar el trabajo propio, mostrar las consignas o las propuestas de evaluaciones, pero en la medida que se va armando un espacio en serio de aprendizaje entre colegas, es por ahí por donde pasa la innovación, porque además es clave que la propuesta institucional sea coherente en el sentido de todos tirando para el mismo lado. No alcanza con que uno tenga un profesor maravilloso y el resto que me muestran otras maneras de aprender que se dan de patadas, ¿no? Entonces, sí, está buenísimo lo que trajiste, porque es difícil a veces por las condiciones de trabajo en algunas instituciones, qué sé yo, en algunas secundarias es muy difícil porque los profesores no solo trabajan por horas al frente de alumnos o de pagas. En otros es más fácil porque hay horas institucionales. En Argentina es algo que en general no existe tanto, esto de las horas institucionales remuneradas para sentarse a pensar con colegas. Cuando existe, creo que es una de las deudas y que hay que seguir avanzando, pero en las escuelas que eso existe, hay que sacarles el jugo. ¿Alguien más? Analía, ¿estás hablando? A ver si se escucha. No se te escucha ahí, Analía. A ver. No. Ahí está, ahora sí. Me saqué los auriculares. Perfecto. Ahí sí te escuchamos. Yo soy docente de grado de primaria, y la verdad que esto de lo que decías, ¿no? De llegar antes de la evaluación o antes del número, yo lo que hago con ellos es el diálogo, que ellos se compartan lo que aprendieron ese día o lo que ya venimos trabajando, y la verdad la construcción entre ellos, entre sus pares, es genial. Surgen dudas que quizás lo que surgió en uno no surgió en otro, pero sirve. Es genial, es genial. Yo lo vengo haciendo, este año muchísimo, porque hubo, con lo sucedido el año pasado, la verdad que hubo muchos contenidos o definiciones que ellos no se acordaban, y quizás uno sí lo empleaba, entonces construíamos desde ese lugar, y surgen cosas maravillosas, y entre ellos, entre sus pares, se entienden mucho más, y la verdad que a mí me sirvió un montón. Lo sigo haciendo, ¿no? Pero bueno, ya casi finalizando. Pero sí, está muy bueno, muy bueno. Nada, quería aportar eso. Gracias.
por compartirlo. Realmente estas cosas cuando pasan generan otro clima de aula, generan otro vínculo con el conocimiento, generan profundizar ese conocimiento. Te diría ahí, te tiro una para seguir profundizando, pero va a ser una bitácora donde también empiezan a escribir. En Argentina tenemos una gran deuda con el aprendizaje de la escritura, ¿no? Entonces un montón de maestras muchas veces trabajando dicen, lo saben, pero no lo pueden escribir. Y yo siempre les digo, si no lo pueden escribir es que todavía no lo saben también. Y hay algo de cómo el pensamiento se construye también a través de la escritura. Entonces uno empieza con la oralidad, pero fíjate si podés empezar a mechar, y seguro lo haces, ¿no? Pero digo, también para el resto, no sé, por ahí tener un diario, me acuerdo en muchos programas de mejora en ciencias naturales, teníamos el diario científico, o la bitácora, o algún espacio donde los chicos van empezando a volcar lo que aprendieron en sus pensamientos. Eso hace una enorme diferencia también. Fernanda, gracias Analía, y gracias Melina. Fernanda. Bueno, gracias. Melina, les cuento a todos una breve experiencia y después dejo como una pregunta a ver cuál es tu mirada. Soy profesora de historia del nivel secundario y en cuarto año, en la unidad del peronismo, les propuse a los estudiantes como evaluación de proceso escribir una autobiografía sobre un actor social de la época, y en paralelo, y les presenté una rúbrica con los criterios de evaluación que iba a tener en cuenta, donde estuviera el contexto, el lugar donde trabajaba ese obrero o esa mujer, las luchas por el voto femenino en el caso de que hubieran elegido una mujer. Y el resultado de esas autobiografías fue maravilloso. Los estudiantes se pusieron en la piel de esos actores sociales de época, y la verdad que las calificaciones, por llevarlo a número, fueron brillantes. Sin embargo, tuve la mirada de algunos colegas donde les generaba inquietud por qué habían aprendido, si esto era más fácil que una evaluación estructurada, y la verdad que la trayectoria de este año me ha llevado a proponer este tipo de desafíos a los estudiantes en esto que decís de misiones, retos, y digo cómo la mirada todavía anquilosada a aquellas evaluaciones que si no es pregunta y respuesta de memoria, no es lo que sirve. No sé tu opinión, Melina, ¿qué te parece? Bueno, primero me encanta la experiencia que traes y está buenísima, y además obviamente es mucho más difícil escribir una autobiografía de un obrero de la época, donde además no es fantasía, hay un montón, ¿no? Y vos decías, le traje una rúbrica, hay criterios por los cuales que esa autobiografía tiene que cumplir para poder mostrar los aprendizajes más puros, ¿no? Más curriculares, cuáles son los grandes conceptos de la lucha de clases de la época o de lo que fuera que los movimientos sociales, o sea, y no es, por más que tenga esta forma más auténtica, ¿no? Si le ponemos nombres como una evaluación auténtica, no deja de ser rigurosa. Eso es, creo, lo difícil de transmitir, y coincido, yo que trabajo en formación docente, y muchas veces la sensación es que estas propuestas más, donde los estudiantes son más protagonistas, o donde hacen trabajos más relacionados con la vida real, la frase que resuena es: están vacías de contenido. Y en realidad es todo lo contrario. Mi trabajo con los profes, cuando hacemos estas cosas, es siempre partir de la propuesta más interesante y decir, bueno, a ver, ¿qué contenidos hay detrás? A ver, este es el diseño curricular y esta es la propuesta. ¿Qué estoy evaluando? ¿Qué necesito saber del programa para poder responder esto, que si no, no lo respondo bien? Y hay algo de hacer ese clic que lleva tiempo, pero termina sucediendo, pero va en contra de una visión que tenemos que es lamentablemente es errónea, porque si no la vida sería más fácil. Philippe Mérieux, un pedagogo francés, lo llama la teoría de la huella. Él dice esta convicción que a veces tenemos los docentes de que con decirlo clarito el otro le deja una huella cognitiva, el otro lo aprende, ¿no? Si lo digo, el otro lo aprende. ¿Viste? A veces nos pasa esto de decir, yo di peronismo, ¿cómo no lo saben? Y lo di porque me paré y hablé, pero ellos no lo incorporaron. Bueno, ojalá fuera tan fácil que lo doy y el otro lo aprende. Ese es el clic que hay que hacer, porque el aprendizaje no funciona así solo escuchando, ¿no? Hay que internalizar, procesar, producir. Entonces, yo
creo que no alcanza con tratar de convencer a los otros en abstracto. Mi experiencia funciona haciendo un trabajo, te diría, más conjunto, de ver qué contenidos están ahí. Y para los estudiantes, porque a veces también pasa cuando uno se empieza a mandar con estas producciones más auténticas, a veces lo que proponen los estudiantes no está muy anclado en el contenido. Entonces, por eso, esto que vos decís, yo les di una rúbrica, o les di algún tipo de instrumento, o los criterios de qué tiene que tener esa carta para reflejar lo aprendido. No es una carta que la hubiera escrito sin estudiar el tema. La tengo que escribir habiendo estudiado y mostrando eso. Bueno, eso es parte de la consigna, hay que aprender a dar buenas consignas, que es difícil, pero con los colegas es un trabajo de deconstrucción, y también con los padres, con las familias, que es también algo que pasa cuando uno empieza a enseñar distinto de estos modos más participativos. Me acuerdo una vez una directora de escuela privada que estaba iniciándose como en una reforma fuerte de la enseñanza, que me decía que muchas familias se estaban yendo o sentían que entonces los chicos no venían con la carpeta así de cosas copiadas del pizarrón, venían con una carpeta más chiquita. Y ella tenía la misión de convencerlos de que estaban aprendiendo cosas importantes, ¿no? Y que tener una carpeta copiada así no es sinónimo de haber aprendido. Y nosotros somos la gran prueba, los adultos. Yo siempre digo en mis conferencias, les pido a la gente que me cuente cosas que estudiaron y hasta por ahí aprobaron con buenas notas, pero que hoy no tienen la menor idea, no recuerdan, no pueden usar. Y hagamos el ejercicio si quieren, hagan memoria y van a salir millones de cosas, no sé. Muchas veces salen cosas de matemática, pero salen cosas de todas las áreas, ¿no? Algunos me dicen las reacciones redox, otros me dicen los logaritmos, otros dicen la tabla periódica, otros dicen las fases de la mitosis, no sé, un montón de cosas que hoy son conocimiento inerte. Entonces, creo que nosotros somos la prueba más fidedigna de que aprender solo repitiendo cosas no alcanza. Gracias, Fernanda. Melina pregunta Ivana Templado, dice, ¿se ha estado investigando el por qué y el cómo reducir las brechas de aprendizaje por género en matemática y lengua? A ver, de vuelta, decime la pregunta que no te escuché bien. Dice, si se ha investigado o si ha estado investigando, perdón, si estuviste investigando el por qué y el cómo, disculpas, y el cómo reducir las brechas de aprendizaje por género en matemáticas y lengua. Yo no vengo investigando esto, hay gente que sí, hay algunas, vengo leyendo, igual puedo contarte algunas de las cosas que se vienen diciendo. A las mujeres les va mejor en lengua que a los varones, eso es lo que dicen en los últimos años los resultados de aprendizaje, y a los varones mejor en matemática. Tampoco, en Argentina tampoco tanto mejor, en general a todos nos va bastante mal, los resultados de aprendizaje son muy bajos en estas últimas décadas, ¿verdad? Que se viene midiendo, hay muchos chicos y chicas por debajo de los niveles mínimos esperados. Un ejercicio para hacer es bastante descorazonador, pero valioso. Justo si ustedes vieron que hoy, por ejemplo, y ayer, ¿no? Hoy se están tomando las pruebas a aprender, y ayer salieron a la luz los resultados de una de las evaluaciones de UNESCO, que se llama ERCE, en primaria. Y dieron resultados muy malos, y no mejoraron, de hecho empeoraron, bueno, mucho para pensar ahí. Pero una cosa para hacer, si uno las googlea a esas preguntas, algo que yo siempre hago cuando veo resultados es, ¿qué quiere decir que, no sé, los chicos no les va bien en matemática? ¿Qué les están tomando? A mí me interesan siempre como los ítems, ¿no? Las preguntas. Y si las googlean, las van a encontrar. Ponen ERCE, UNESCO, preguntas, y aparecen. Y las preguntas de matemática, de sexto y de lengua, no son tan difíciles. Cuando uno las ve, dice, estamos en problemas, más allá de que la situación de una evaluación externa es difícil, es como artificial, y por ahí para los chicos sentarse solitos con el lápiz y el papel no sea tan fácil. Contenido de esas evaluaciones, lo que uno esperaría que puedan hacer en el sexto grado, no es un delirio, realmente son cosas que necesitamos que los chicos puedan hacer. Me acuerdo de una pregunta que era, no sé, si Martín tiene 450 globos y los tiene que armar en paquetitos de 13, ¿cuántos paquetitos tiene que poder armar? ¿No? O una que tenía una regla
dibujada y un bichito, como si fuera una hormiga encima puesta arriba de la regla y decía, ¿cuánto mide esta hormiga? O sea, eran cosas que nuestros chicos tienen que poder hacer esas cosas. Entonces, creo que el diagnóstico general en Argentina y en Latinoamérica pasa igual, es que necesitamos mejorar los aprendizajes. Y después sí hay algunas pequeñas diferencias de género. Para mí lo más preocupante no es tanto en aprendizaje, que creo que hay que fortalecer a todos, sino en algo que viene después, que es en elecciones de carrera. Por ejemplo, hay mucha diferencia de género en cuántas mujeres eligen carreras de ingeniería, de tecnología, de informática, carreras que están bien pagas, para las cuales hay trabajo que son necesarias para el desarrollo del país. Y ahí hay mucha investigación que habla de qué pasa antes, ¿no? Con los modelos que reciben las niñas, de qué se pueden imaginar que van a hacer cuando sean grandes, ¿no? De qué modelos aspiracionales tienen. Y esto está cambiando de a poco, por suerte, pero no tan rápido. O incluso en materias más exactas, hay estudios que muestran que a veces los docentes implícitamente les dan más la palabra a los varones, o se toman más en serio lo que dicen los varones que las mujeres. No se sabe bien cuál es el impacto, pero esas cosas probablemente tengan influencia en cuánto las mujeres se ven a sí mismas como capacitadas para las matemáticas. No hay algo biológico, y eso sí está estudiado, no es que hay algo biológico de que los chicos tienen un cerebro más matemático y las mujeres un cerebro más literario. No, no es así, tiene que ver con la exposición a las que están sometidos, ¿no? en la experiencia educativa. Ahí les dejo algo que comentó Melina, que es una newsletter, les dejé el link ahí, del que participó Melina, porque hay un resumen sobre una ponencia, no recuerdo bien quiénes eran las empresas ahora que habían organizado esto, pero se hablaba sobre la necesidad de que haya más mujeres en tecnología. Una de las que estaba, de las especialistas que conversaba ahí era Melina, así que ahí les dejo el link y pueden profundizar si les interesa el tema. José Rolón, ¿tenés levantada la mano? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Melina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Llego a esta reunión por Patricio Sutton, que compartió un informe, y Patricio es una persona con la cual compartí trabajo. Bueno, gran amigo. Sí, hemos compartido viaje a comunidades en el litoral, así que dije, tengo que estar presente. Bueno, yo de hace 2 años, le comento, estoy trabajando una experiencia nueva como coordinador de cursos en una fundación llamada Fundación Oficios, y es un centro de formación laboral de la provincia de Buenos Aires. Y la realidad es que, bueno, la mayoría de los alumnos y alumnas que ingresan a la fundación, son cursos gratuitos, van por una cuestión más que nada de aprender un oficio, por una necesidad de inserción laboral. Y lo que me estoy encontrando de hace un tiempo es cómo poder, qué capacitación poder generar para los docentes, porque encuentro cierta resistencia, son docentes que están de hace bastante tiempo, hay muchas rispideces, si bien hay una comunidad en la fundación ya armada hace un tiempo, pero también ciertas rispideces, y yo creo que de la innovación parte de lo institucional, ¿no? Desde las instituciones para... Y bueno, en ese punto estoy viendo que como hay cierta resistencia a capacitaciones para mejorarse en cuestiones docentes. No sé si vos tenés alguna recomendación, no sé si has tenido experiencia por ahí en centros de oficios, pero bueno, la realidad es que el oficio es muy práctico, ellos se centran se enseñan cuestiones muy técnicas y cuestiones pedagógicas se tocan muy por debajo, básicamente. Se va a aprender un oficio concreto, ya sea carpintería, energía renovable, sanitarios, pero para mí es importante que no solo los docentes, sino los alumnos amplíen esa visión para que les sirva, ¿no? Como para la vida y a la hora de salir, ¿no? al mundo nuevamente. Entonces, no sé si vos por ahí tenés alguna recomendación para trabajar o generar capacitaciones que puedan, no sé,
desarticular esa resistencia ante los docentes, o has tenido alguna experiencia similar? No termino de entender a qué se resisten los docentes, pero a ver, pensando en voz alta sobre estas escuelas de oficios, incluso las escuelas técnicas, los espacios de taller, que son realmente muy interesantes y que tienen mucho foco en el hacer, que es a veces algo que le pedimos a la escuela más tradicional, ¿no? Pero que en esos espacios ya está presente por la misma naturaleza de lo que vas a enseñar. Si uno mira los países más innovadores del mundo, no sé, siempre se trae a Finlandia, ¿no? Los países nórdicos tienen espacios de taller de carpintería, donde esta cosa del trabajo y de incluso en muchos casos combinados con el arte, o de saberes más de la vida cotidiana, están muy presentes, ¿no? Innovar no es solo enseñar programación y robótica. Creo que esto de enseñar oficios y enseñar la conexión con el mundo laboral es un pilar sobre el cual apoyarse, pero por ahí la pregunta, no sé si es esa la que estás trayendo, es cómo ayudar a los docentes a que desde ahí puedan volar un poco más, ¿no? Por ejemplo, pensar, bueno, más allá de, por ejemplo, saber, no sé, el trabajo concreto de sanitarios o carpintería, ¿cómo los podemos preparar a los chicos y a las chicas para insertarse en el mundo laboral? Cosas como cómo tener una entrevista, o cómo armar algo para difundir lo que hago, o cómo organizarme y poder organizar mis cuentas, ¿no? Por ahí desde el saber más técnico, yo avanzaría en incluir otras capas que tienen que ver con justamente armar un proyecto de vida, cómo acompañarlos en eso también. De hecho, perdón que te corte, de hecho nosotros tenemos capacitaciones transversales y se han hecho esas cosas. Tenemos capacitaciones de desarrollo de habilidades socioemocionales, pero lo que encontramos, por ejemplo, y también esto de cómo armar un currículum, cómo también venderse a la hora, por la mayoría, no solamente por ahí encuentra la inserción laboral en la empresa, sino que emprende. Pero el tema es que muchos docentes, por ejemplo, no participan o no quieren, o le cuesta participar de esas capacitaciones en el acompañamiento. Cuando se habla de algo que no es técnico, cuestiones puntuales técnicas referidas, le cuesta la participación, le cuesta decir, perdón, pero como son ciertamente tonterías para algunos docentes, entonces hay como una cierta resistencia en ese sentido. Es parecido en otro ámbito a lo que contaba María Fernanda hace un rato, ¿no? Donde a veces por ahí es que logren ver que estas otras cosas también son importantes para los alumnos. Y ahí, como os decís, hay un trabajo institucional que hacer, que no es de un día para otro, pero que hay que ir amasando de a poco, con reuniones de equipo, donde estas cosas, incluso estas dudas o esta sensación de, no, lo importante es lo que yo enseño y lo demás es medio cosmético, aparezcan y se puedan conversar. Algo que a mí me ayuda cuando los docentes están con este tipo de resistencias es que ellos puedan participar incluso como poniéndose del otro lado del mostrador para aprender estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si haces un taller, bueno, primero hay que convocarlos a venir y tratar de a poco que cada vez vengan más, o de algún modo bajar alguna línea de que tengan que venir, pero después que en esas capacitaciones ellos puedan no solo escuchar, sino también estar del lado de quien aprende y hacer. Entonces, si va a haber tal cosa que la voy a hacer con los alumnos después, algo que es importante es que los profesores la atraviesen en carne propia, tengan que estar poniéndose en los zapatos de estudiantes que hacen alguna actividad y después reflexionar sobre qué aprendí haciéndolo, qué le pasaría a un estudiante si hiciera esta actividad, qué le suma, en qué no le aporta. Es ir trayéndolos, insisto en que lleva algo de tiempo, pero uno de a poco, por lo menos en mi trabajo con instituciones, lo que yo veo es que de a poco se va armando esa masa crítica y cada vez son más. Uno empieza con los más, los docentes como más aliados, que al principio se entusiasman, siempre algunos hay, y de a poquito, en efecto susurro, empieza a venir el resto. Pero es un trabajo que hay que hacer, o sea, no, si uno no tiene esas condiciones dadas, hay que poner el foco ahí y trabajarlo a nivel institucional. Y ahí el equipo directivo va a ser clave, que ese equipo directivo esté convencido de que va por ahí. Para mí, si uno pone siempre el foco en esto, ¿qué le aporta a un estudiante que tiene que salir al mundo? ¿Y qué pasa si se lo pierde? ¿Qué pasa si yo no le enseño, por ejemplo, a cómo difundir su trabajo o a cómo presentarse? ¿En qué condiciones lo estoy mandando al mundo, ¿no? Y por ahí desde ese lado puede ayudar un poco. Gracias, José.
Bueno, Melina, sobre este tema vos hablás bastante en el libro, donde haces mucho hincapié en preguntarse qué tipo de persona estoy formando en los distintos niveles, ¿no? Pararse ahí para pensar lo que voy a enseñar y cómo lo voy a hacer, ¿no? Gabriel Costa. Sí, gracias Estela. Melina, un gustazo, súper interesante siempre escucharte y ponerle cara a los libros también. Hay muchas empresas privadas que son generadoras de contenidos para sus empleados, pero también para afuera, ¿no? Ahora está muy de moda, por ejemplo, lo que es educación financiera, donde ves bancos generando contenidos. Al momento de tener que sugerir información complementaria para los chicos, ¿no? Los alumnos, para que se sigan capacitando en algún tema o que trabajen de manera sincrónica, ¿qué cuestiones hay que prestar atención al momento de derivarlos, ¿no? Hacia esos posibles contenidos? Porque realmente hay cosas muy piolas, hay juegos, hay planillas que pueden servir como para descargarse y ir trabajando. Pero bueno, pueden tener atados algunos intereses, ¿no? Comerciales sobre todo. ¿A qué cuestiones vos, de vuelta, le prestás atención o recomendás prestarle atención antes de derivar, ¿no? Es muy linda la pregunta. A mí me gusta mucho la metáfora de los docentes como curadores de contenido, ¿no? Como un curador de un museo que tiene que armar la muestra y va eligiendo los cuadros que más le gustan de acuerdo a su concepto que quiere generar. Y me parece que acá también los docentes somos como estamos al acecho de buenos materiales. Y tenemos cierto olfato, ¿no? Que obviamente se basa en nuestro olfato pedagógico o en nuestros objetivos de cuánto eso que encontramos, incluso una cosa más que si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y yo no soy muy dogmática en qué sí, qué no, por ejemplo, si es de una empresa no, si es del Estado sí, a mí eso no me importa tanto. Yo como docente, y es algo que trabajo con los docentes que acompaño, siempre voy como en la línea de tratar de ver si ese recurso, bueno, es de buena calidad, más allá de quién lo hizo, si responde a mi objetivo de aprendizaje, ¿no? De que hay tanta información que a la hora de elegir es importante elegir aquello que va a profundizar en lo que yo quiera profundizar, ¿no? O sea, si yo quiero enseñar esto, que el contenido, el recurso que encontré me ayude. Y después también hay que saber que los estudiantes van a seguir solos, ¿no? Entonces uno no puede controlar todo lo que sucede, sí puede ayudarlos a dar los primeros pasos. Entonces esas conversaciones también uno las puede tener con los alumnos, ¿no? Bueno, pensar, más que cuáles son los intereses detrás, que me parece una buena pregunta, yo suelo preguntar más bien cuán confiable es la información, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿quién lo produjo? ¿Da lo mismo? No sé, cosas que incluso con chicos más chiquitos cuando uno les enseña a buscar en internet. Da lo mismo que lo diga un fulano de tal en la red que lo diga el Ministerio de Salud, ¿no? Y empezar a encontrar, digo esto que es una cosa obvia para nosotros que somos grandes, pero para los chicos no es nada obvio que la información que está en internet tiene un autor, como vos decís, alguien lo hizo por alguna razón, con algún interés, con cierta legitimidad, ver cuáles son las fuentes. Hoy ya Google, uno pone una pregunta y te pone una respuesta y abajo chiquitito dice de dónde salió, pero para los chicos es esa información medio invisible. Entonces, tener esa conversación con los alumnos es útil para empezar a darles ciertas herramientas para discernir, ¿no? Sobre todo en temas críticos donde a veces hay realmente información falsa. Y después, sobre los recursos que uno recomienda para profundizar, me parece que en la medida que vos sientas como docente que es útil a tus propósitos, yo le daría para adelante, o sea, soy en ese sentido, a menos que veas que hay algo con mucha publicidad o algo donde uno no se siente cómodo, ¿no? Que por supuesto, eso haría por ahí que yo me aleje, pero si es obvio que no les están queriendo vender nada muy evidentemente y el material es bueno, a mí me parece interesante. Martín. O, perdón, agrego, no sé si es alguna organización con la que estás, qué sé yo, muy en desacuerdo, si decís, bueno, por ahí no le voy a dar una guía de Monsanto a mis alumnos si yo siento que están arruinando el planeta y no quiero, ¿no? Entonces ahí también es esas como decisiones personales que uno toma como educación, como educador, ¿no? La educación siempre es política, uno tiene una visión del mundo que comparte. Gracias, Gabriel. Martín Sondón. Hola, ¿te escuchas? Hola, sí, perfecto.
Bueno. Hola Melina, buenas tardes. Un gusto escucharte también. Gracias a Redacción por este espacio. Yo quería hacerte una pregunta que ya sé que la respuesta va a ser difícil, imposible, pero un poco recién lo que decía Gabriel me agregó algunas respuestas así. Pero no, yo doy clase de hace 10 años de lengua en la secundaria. Soy licenciado en comunicación y entré a dar clases porque se abrió la oportunidad y nada, descubrí en ese momento que no sé por qué no lo empecé a hacer antes, y una de las cosas que yo me pasó apenas empecé es recordar a una docente que tuve en la secundaria. Yo iba a una orientación pedagógica, y que un día se cayó con una encuesta individual para todos los alumnos, que tenía preguntas de todo tipo, sobre intereses personales, lecturas, etcétera, etcétera, que me era media descolocada, porque no sabíamos ni por qué era. Y resulta que a la otra semana viene y nos dice, bueno, hoy vamos a tener una evaluación. Y bueno, el típico de evaluación de sorpresa, ¿viste? Ese estilo que decís, estás a insultar por dentro a la profesora. Y cuando me dio la evaluación, yo entendí el cuestionario de la semana anterior. Porque, por ejemplo, me preguntaba, me acuerdo patente, me preguntaba, ¿qué cosas te gusta leer? ¿No? Entonces yo había puesto que en ese momento me había leído, no sé, como 3 libros de Sherlock Holmes, ¿no? Y me llevó un cuento policial, donde yo tenía que continuar con hacer como una especie de detective y entender. Y yo le había puesto, me acuerdo que no sé, que tenía una personalidad que imaginaba muchas cosas. Entonces me ponían en una consigna donde yo tenía que imaginar una respuesta, ¿no? Y lo primero que me pasó apenas empecé a dar clases es, yo tengo que ser esa profesora. Sin saber nada, con gente que no tenía ningún conocimiento de ningún tipo, y creía que era fácil, era simplemente hacer un cuestionario y a la semana les caes con una evaluación sorpresa y están todos fascinados. Y hace 10 años que nunca he logrado hacer eso, porque entre otras cosas, entendí, o entiendo ahora, que es muy difícil que el sistema te genere las condiciones para que uno le dedique tiempo a esto. Yo no sé si la docente, la verdad que nunca supe si ya tenía tiempo o no, pero yo lo que me di cuenta es que lleva tanto laburo hacer pues me quedaba con lo de las consignas que sean desafíos. Yo siento que eso en ese momento a mí me desafió de una manera como nunca nadie en la secundaria. Y yo siempre quiero eso en las clases de lengua, digamos. Y yo lo que me doy cuenta es que cada vez es más difícil, salvo que resigne la mitad de las horas que tengo, lo cual creo que ningún docente lo haría, pero es cada vez más encontrar condiciones para llevar esa creatividad al aula, ¿no? Porque, por un lado, porque no hay tiempo, porque tienes familia, y por otro lado te exigen llenar planilla y poner notas, y etcétera, etcétera. Y a mí me parece que ese es un dilema, casi te diría, no sé, esencial en la educación pública, que es la donde yo doy clase. O sea, que nosotros sintamos que tenemos las condiciones para formarnos, para encontrar contenidos, para dedicarle tiempo institucional. Recién hablas de las horas institucionales que, por ejemplo, en la secundaria no existen, ¿no? Y a veces me pone en ese lugar, decir, cómo a veces ese sistema te frena esa voracidad por hacer cosas creativas, ¿no? Por eso Bueno. es un dilema que seguramente no lo vamos a resolver acá, pero me Bueno, quedé pero con eso. Fue lo tengo una primero. respuesta para darte igual, pero está buenísimo lo que traes, coincido plenamente, o sea, la dificultad de tener tiempo para planificar, para crear en secundaria hoy, en secundarias públicas sobre todo, es enorme, las condiciones son muy difíciles, pero tal vez, y escuchándote, creo que la vara que te pusiste, que es esta docente que para cada estudiante armó una propuesta distinta, empezaste con una vara en la, Sí, no. delirante, nunca nadie va a poder hacer eso, por ahí esta docente, no sé cuántas veces por año lo hacía y qué otras cosas hacía. Te pusiste una meta que obviamente es inalcanzable, pero sí hay un montón de cosas que uno puede hacer con mucho menos tiempo y en el tiempo y que no implican tanto desafío de tiempo propio, quiero decir, que sí generan resultados muy distintos. No sé, ejemplo, un proyecto de literatura. Yo vengo formando parte en los últimos 5 años de un programa de UNICEF que se llama Planea. Que venimos trabajando con escuelas secundarias de Chaco y de Tucumán, escuelas secundarias públicas de contextos súper vulnerables, con proyectos, ¿no? En vez de enseñanza, consecuencias didácticas, proyectos, que parten de siempre alguna pregunta intrigante y un camino donde los alumnos van recorriendo hasta llegar a un producto final.
Bueno, un proyecto de literatura, uno de mis favoritos es sobre creo que es subgénero, vos me vas a corregir, de textos de cuentos de terror, ¿no? Es un subgénero. Sí, claro. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué es el subgénero de terror? ¿Qué características tiene? ¿No? Y contarlo, y que los chicos lo escriban, y después leer alguna cosa. Bueno, sobre ese mismo contenido, el proyecto que llegó a los docentes, que lo trae, digamos, planea, pero está público para bajar incluso, empieza con ¿qué historias te asustan más? ¿Qué es lo que hace que a uno le dé miedo? ¿Leíste alguna vez algo que te dio miedo? ¿Viste alguna película de terror? Bueno, ¿qué recursos usan los autores, los cineastas para generar ese clima? Hacer que te quieras agarrar fuerte a la silla y tapar los ojos. Y entonces desde ahí parten con una pregunta que va más conectada con el sentido, con la experiencia. Después leen algunos cuentos de terror, los analizan, después empiezan a escribir y termina, el producto final del proyecto es que los chicos en grupos arman con el celu un tráiler, un avance de una película de terror, donde tienen que poner en juego aquellos recursos que usan los autores, ¿no? de los textos de terror. Entonces, no es que cada uno tiene una propuesta propia, ¿no? Que es lo que hizo esta profesora tuya, genia, pero que es realmente inviable. Pero es la misma lógica, el mismo tiempo de enseñanza, algo desde otra entrada. No sé si soy clara. Y otro proyecto que vi en una escuela también, vos, ya que sos del área de literatura, que me pareció interesante, lo llamaban el proyecto lector, donde en vez de que los alumnos tuvieran que leer una lista de libros fija, lo que hacían los docentes era darles la lista, pero si tenían que leer 4 libros, les daban 8, y de esos 8 tenían que elegir 4. Y por ahí había uno nuevo que podían proponer, ¿no? Como un plus, si alguno quería, que no estaba en la lista y tenía que explicar por qué. Y eso solo hacía, tener un pequeño espacio para elegir y fundamentar tu elección, generaba otro compromiso, pero muy distinto con el aprendizaje. Y de vuelta, no lleva tanto más de tiempo dar alguna opción. Puedes elegir este libro o este otro, elegí uno vos. No es lo mismo que te lo den que poder tomar una decisión. Hace un tiempo hicimos una investigación con chicos de secundarias, de muchas secundarias, y era una especie de juego donde tenían que diseñar la escuela ideal. Y tenían que armar como el cronograma, ¿no? Día por día, qué materias, y una de las cosas que dijeron que en el momento a mí me sorprendió, hasta que después me cayó la ficha, de todas las escuelas decían que querían en algún momento elegir algo, como elegir qué estudiar, cómo, cuándo, y obviamente elegir todo es muy difícil, pero puede haber pequeños espacios de libertad donde uno empieza a dar opciones, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de lector terminaba con que los chicos tenían que escribir una reseña del libro, y podían o escribirla, o grabarla en audio, o grabarla en video. Ya esas 3 opciones también abrían el juego. Entonces, yo coincido con vos en que hay que seguir peleando por mejores condiciones de trabajo, ¿no? Uno no puede inventar la rueda todos los días, pero también hay pequeños espacios de innovación que sí están un poquito más al alcance de la mano. Yo creo que cuando uno empieza a encontrarlos, también la tarea docente es más linda, ¿no? Uno siente que vale más la pena lo que hace, ¿no? Sí, no, perdón, quería aclarar algo y nada más. O sea, si bien eso que me pasó con la docente, en realidad, lo que me pasó en realidad es confirmarme que yo quería hacer eso, digamos. Quería ser ese tipo de docente. Y yo me di cuenta, enseguida me di cuenta que eso no iba a llegar nunca, pero sí lo que me di cuenta, que un poco, en general, la mayoría de los que estamos acá vamos a pensar lo mismo, que un cambio transformador y que es incluso abstracto es cuando vos le das la voz, que un poco lo decía vos, le das la voz al estudiante. O sea, cuando vos, que es lo que yo sentí que estaba pasando en ese momento, era como que me estaban preguntando a mí qué querés que te tome, ¿entiendes? Y que no era eso, pero era una manera de decir, che, ¿qué querés que, o sea, dame pistas para que yo te haga una evaluación que vos sientas que te va a gustar? Es como que en definitiva es esto, es darle voz al alumno, o sea, decirle cómo querés que te enseñe, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace estar cómoda dentro de un aula, ¿sí? Pues yo creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos qué significa estar incómodo dentro del aula. Lo vemos entrás al aula y ya te das cuenta enseguida, decís una oración y ya te das cuenta si lo incomodaste o no a un chico, ¿no? Pero el tema es encontrar ese momento y decir, bueno, tengo que cambiar ya porque si no, 1 hora 20 se lo hace larguísimo. Pero en ese sentido, digo, por eso
la vara alta, como si vos, la puse cuando empecé a dar clases, pero con el tiempo empecé a entender que aparte todas las aulas son distintas. Yo capaz que ese mismo trabajo en otro aula no le funcionó, qué sé yo, ¿no? Porque es como que... Por eso el trabajo no lo tenés que hacer vos, cambia. lo tienen que hacer ellos. Y ahí el otro día un amigo que no trabajaba en educación, y yo estaba dando un taller donde cada uno tenía que hacer un montón de cosas, pero me decía, entonces ya entendí, la buena educación implica que Sí, tal cosa. el trabajo lo hagan ellos. Y sí, en realidad sí, ¿no? Porque uno armó la escena y dio las consignas, pero dio cierto espacio de creación para que quien haga la actividad intelectual sea el alumno, no uno. Entonces, como vos decís, darles voz es importante. Darles voz no es solo decir qué opinan, sino desde desde la consigna misma que uno propone, así como María Fernanda decía, bueno, elegí de quién vas a hacer la autobiografía, ¿no? Había un espacio de elección ahí. Y ponete en la piel y contanos, ¿no? O esta profesora de lengua que decía, haceme la reseña, que puede ser como un video o un podcast o un escrito, una reseña escrita. Ahí empieza a haber espacio para la voz, sin que sea cambiar toda la lógica, ¿no? del aula, pero eso solo hace una gran diferencia, así que está buenísimo lo que traes de recuperar la voz de los estudiantes. Muchas gracias, Martín. Bueno, ya estamos, faltaría un minuto para ser exactos, pero bueno, vamos a darle la palabra a Elsa, a Patricio. Hay 2 preguntas para hacer y bueno, no me va a quedar más tiempo, no nos va a quedar más tiempo. Así que Elsa. Hola, buenas tardes Melina, hola a todos. Yo soy de Tafí del Valle, de la provincia de Tucumán, cofundadora de una escuela de formación integral holística y incorporada a la enseñanza oficial con un formato por agrupamientos, no graduado. Tenemos 3 agrupamientos de 3, 4 y 5 años en el nivel inicial y en la primaria 6, 7 y 8, 9, 10 y 11. Cumplimos con la currícula provincial, pero trabajamos de una manera distinta a como se trabaja en la escuela tradicional. Por empezar, no tenemos izamientos de bandera, no hay cuadros de honor, no hay notas, no hay todo esto por lo general los niños y los padres buscan la bandera, el lugar destacado y demás. O sea, vamos por una cosa, por un trabajo muy horizontal. Y quería preguntarte, Melina, tu mirada con respecto a los agrupamientos de edades en primaria. Nosotros estamos con 6, 7 y 8, 9, 10 y 11, replanteándonos si en vez de 2 agrupamientos, hacer 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, hacerlos más chiquitos, de menos cantidad de años. ¿Eso? Menos cantidad de años, sí. Mira, no tengo una posición muy tomada con eso. Creo que ayuda la diversidad de agrupamientos, que haya momentos donde haya chicos de la misma edad juntos, que haya otros momentos más plurigrado. En grupos chiquitos depende mucho también de los chicos mismos, ¿no? No solo las edades. Hay chicos de 6 que son más maduros y otros menos, y unos de 6 por ahí pueden estar con uno de 9 y otros tienen que estar con uno de 5. Entonces es difícil decirte sin conocer. Sí creo que es súper valioso esto de poder pensar otras maneras de hacer escuelas, ¿no? Y como vos decís, estos modos distintos que además, donde por suerte hay muchas escuelas en Argentina, no tantas como uno y en el mundo, por ahí debería haber más, pero hay muchas otras experiencias educativas que muestran que la escuela no es una sola, que justamente hay maneras diferentes de concebir la escuela misma, vos decís, ¿no? Incluso desde la misma organización de los grupos y de la relación con los símbolos y de qué asignaturas dan o cuáles no, qué proyectos, la inclusión de la comunidad. Yo justo doy una materia que se llama Diseñar el futuro de la educación y en la Universidad de San Andrés, una de las cosas que hacemos primero en la materia es decir que es ir a recorrer experiencias de innovación clásica, ¿no? Desde las escuelas, no sé, Montessori, que bueno, siguen obviamente, pero tienen muchos años, a escuelas que por ahí hoy ya no existen más, o escuelas actuales que hacen cosas distintas, porque creo que esa creatividad pedagógica incluso nutre al sistema formal, ¿no? Y de a poco uno querría que algunas de esas cosas vayan entrando. Así que respecto de las edades concretas no sabría decirte, pero sí creo que esto de estar atentos, ¿no? También a
a la posibilidad de que los agrupamientos no sean fijos, que haya momentos de agrupamientos, qué sé yo, de 6 a 8, pero que en otro momento pueden estar todos juntos para otra cosa. Creo que la flexibilidad siempre es como el camino. Gracias. Gracias, Elsa. Ahí les dejo un link, hace un tiempo, ya no recuerdo cuánto, no miré cuando copié el link, hice una nota sobre la escuela en la que gestiona Elsa, y nada, es muy interesante porque era un ejemplo de cómo habían esta escuela para enseñar con muy poca conectividad, cómo se las habían ingeniado al comienzo de la pandemia. Digamos, era interesante cómo ellos habían trabajado. Sandra de Emilio pregunta cómo implementar estas nuevas metodologías a nivel universitario, donde los contenidos son tantos para cubrir en un tiempo muy acotado. Melina, antes de que vos contestes, me haces acordar a los círculos de la comprensión. Bueno, mira, buena lectora del libro, grande Estela. Melina habla en uno de los capítulos, no me acuerdo, esto de círculos de la comprensión me copié, o maricondizar el currículum, dice Melina, y es, bueno, ella lo va a explicar mejor, pero nada, si tienen la posibilidad de buscar esto, seguramente en alguna Reaprender, en alguna edición de Reaprender vamos a estar conversando con Melina sobre distintas cosas, y me parece que este tema, evaluación, son temas que los vamos a tener que trabajar profundamente, porque son temas que van a seguir muy, muy vigentes en los próximos años. Pero nada, Melina, vos lo vas a explicar mucho extendiendo mejor. un poco lo que decís, Estela, y yo doy clase en la universidad, así que conozco lo que decís y realmente se puede innovar, y hay que innovar en la universidad, porque la universidad pareciera que no necesita de la didáctica, ¿no? Como que, bueno, los alumnos ya llegaron ahí, vienen a esta carrera, bueno, que se la aguanten, ¿no? Como incluso, y no es así, de hecho vemos mucho fracaso escolar en la universidad y hay un montón que hacer. Lo que decía Estela, y lo profundizo un poco, es esta idea de no todo lo que tenemos en el programa tiene la misma jerarquía, y por lo tanto no a todo le tenemos que dedicar el mismo tiempo. Entonces, un primer ejercicio para cualquier nivel educativo, que yo hago mucho en formato taller, vale la pena hacerlo así más manos a la obra, es pensar, de esto que tengo que enseñar, esta lista larga, ¿cuáles son los aprendizajes esenciales, los pilares conceptuales o las grandes capacidades que quiero que se lleven de mi materia, ¿no? ¿Cuáles son los irrenunciables, realmente lo que sostiene todo lo demás? Y este ejercicio tiene como el formato de hacerlo con círculos concéntricos, donde en el círculo del medio pongo esos grandes aprendizajes del año, ¿no? Destilar cuáles son esos irrenunciables, esos aprendizajes esenciales. En la segunda capa pongo qué es importante que conozcan, pero no es lo esencial necesariamente. Y en la última, con qué quiero que se familiaricen. Si uno hace ese ejercicio, se lleva bastantes sorpresas, porque se empieza a dar cuenta de que en general uno va medio cubriendo con la misma cantidad de tiempo cronológicamente en el año, divide el año por la cantidad de temas, ¿no? Y medio hace esa cuenta y a cada tema le toca sus 5 minutos de fama. Cuando uno cambia esa lógica y empieza a planificar de acuerdo a qué es lo que realmente mis alumnos tienen que entender, no sé, en biología, si no entienden teoría de la evolución, no van a entender un montón de otras cosas, o sea, es mejor que a eso le dedique tiempo. Y por ahí cómo se llaman los distintos modos de especiación no me importa, ¿no? Si no lo llegue a enseñar o que lo busquen después. Digo un ejemplo de mi área, pero lo mismo vale para todos, ¿no? Entonces, descubrir cuáles son esos pilares y a eso dedicarle más tiempo es el primer paso. Y lo segundo es que hay mucho para hacer en enseñanza universitaria, para innovar, empezando por este caballo de Troya bien chiquito, que es la metacognición que les decía hace un rato. Yo me acuerdo, empecé a hacer una actividad que se llama Tickets de Salida, que es una actividad cortita de metacognición, de bajar los aprendizajes a tierra. En una época yo daba neurociencias en aulas de 80, 90 alumnos, presencial, para estudiantes que no les interesaban demasiado la ciencia, nada. De hecho, bueno, yo los tenía medio que enamorar del tema, porque iban a estudiar carreras como Derecho, Contador Público, Comunicación, otras cosas, no venían a estudiar ese tema, es parte de lo que en la universidad donde trabajo, de San Andrés, se llama el ciclo de fundamentos. Estaban como población cautiva. Y había algunos que participaban, pero de un montón de otros no tenía idea de lo que estaba pasando en clase. Entonces, y me iba un poco inquieta.
Y entonces lo que empecé a hacer al final es esta actividad que se llama ticket de salida, donde en un papelito al final de la clase, y les iba tirando propuestas, en general eran como, contame 2 ideas claras que te llevas de la clase y algo en lo que te vas pensando. Entonces al final de la clase yo me iba con una pila así de papeles, que los iba leyendo en el colectivo, y me servían un montón para varias cosas. Primero, para que los estudiantes estuvieran atentos a ver qué ideas se iban a llevar de la clase. Segundo, para tener un termómetro de todo lo que pasaba con los alumnos que por ahí no habían hablado, o estaban mirando la compu, o sea, no tenía idea de qué había pasado, y en muchos casos me sorprendía gratamente, ¿no? Que se habían llevado alguna idea interesante. Y también me servía porque a veces lo que tenían como idea clara estaba mal. Y entonces eso me hacía dar cuenta de que había algo que varios no habían entendido y lo tenía que retomar a la vez siguiente, y muchas veces empezaba la clase siguiente leyendo lo que habían puesto ellos. Entonces, eso es una innovación pequeña, pero que a mí me cambió mucho la experiencia como docente universitaria, ¿no? Preguntarles a ellos qué ideas se llevaban, y que ellos se dieran, no solo que me lo contaran a mí, que ellos se pudieran dar cuenta. Y después en la enseñanza virtual lo hacíamos por el chat, en vez de hacerlo en papelitos, y también funcionaba. Entonces hay un montón de cosas que son pequeñas, pero que cambian la cultura de la clase y te mueven la aguja, que no necesariamente implican resignar cosas enormes. Yo te las recomiendo. Mariela Colliard pregunta, ¿qué opinas de los trabajos de aprendizaje basados en proyectos en primaria? Me parece que si están bien armados son una muy linda estrategia, funciona súper bien. Tienen que estar bien armados en el sentido de que tienen que ser proyectos donde haya como articulación en serio entre áreas, o de un área, pero como que me quede claro qué están aprendiendo los alumnos con eso. Y si lo armo desde ese punto de vista, el enfoque por proyectos es muy potente, porque implica genera mucho compromiso de los estudiantes, siempre está contextualizado, entonces está claro para qué estoy aprendiendo, se trabaja mucho capacidades, habilidades de pensamiento. Siempre está el riesgo de que sean proyectos medio livianos, o que no dialoguen tanto con las áreas curriculares, pero creo que bien armados son un gran camino. María Eugenia Mena dice, bueno, gracias Melina por tus aportes, dijo una idea a partir de las propuestas escuchadas, y dice, necesitamos pasar del dar cuenta de lo enseñado al darse cuenta de lo aprendido. Está buenísimo, gracias. Y Gabriel Costa dice, ¿cómo haces para que se te ocurran esas ideas de actividades? Bueno, primero comprate mi libro, no es para vender mi libro, pero lo que hice en ese libro que se llama Enseñar Distinto, ahí está Patricia, y hola Pato, lo que hice en este libro fue condensar todos estos años de trabajo, de ir buscando así al acecho de estas estrategias que las proveo yo misma como docente o con otros docentes, así que ahí hay un recurso, y después buscar, ¿no? Pues justamente eso de ser buenos curadores de contenido, de estar olfateando. Tenemos la biblioteca del mundo en internet hoy, o sea, es empezar a armar nuestra propia caja de herramientas, ¿no? Con esos tesoros de lo que nos va resultando, y lo vamos probando, y encontré tal cosa, o mirar qué hacen los colegas, ¿no? Mirar también qué hacen los demás, nos inspira a encontrar como tal cosita, la quiero probar yo también. Me parece que es estar atentos también a ir armando, ¿no? la cajita de recursos. Bueno, y también cuando necesiten cosas, no le digo muy puntuales, pero sí pueden usar reaprender para esto. Digo, muchas veces preguntan, y hay otros que yo lo hago circular, contestan, o yo busco las respuestas a eso y se los paso en las próximas ediciones. Para eso también, para esa conversación también usen reaprender si sienten que les sirve. Totalmente a disposición de ustedes. Hay que aprender en red, ¿no? En tribu realmente, y nadie es creativo. La creatividad hoy es colectiva, más que nunca, ¿no? Probablemente siempre lo fue, pero más que nunca. Y es buscar, y también, ¿no? Preguntar, como decís, Stella, aprovechando que tienen esta red armada. Sí. Bueno, después hay muchas gracias. Quizá faltan más premios a equipos, no tanto a nivel individual, dice Patricio Sutton, que está acá. ¿Más premios? Él creo que se referís a más en equipos, ¿no?
no tanto a nivel individual. Se ven poquitos concursos y premios, pero que incentivan el trabajo en equipo. Quizás habría que trabajar más eso, ¿no? Porque son las capacidades que más se necesitan hoy en día. Y justo tenía que ver con esto que estábamos hablando también de la inteligencia comunitaria, grupal, en equipo. Pero bueno, yo tenía otra pregunta, pero no la hago porque estoy respetando los tiempos para que Melina cierre en hora. Mándamela por WhatsApp, Pato. Tal cual. No, usen reaprender. Usar reaprender y Tela después me la mando. Lo hacemos un poco más burocrático, pero va a ser más amplia la respuesta. Me parece muy bien. Qué bueno, Dale, yo no sabía genial. que tenían esta red tan fluida. Buenísimo. Bueno, y Gabriel Costa Melina dice que por ahora va con la guía para hijos curiosos. O sea, así que, bueno, ya Pero va a llegar. Después llega, sí, esa es más para la vida en casa, pero tiene algunas ideas, algunas de las rutinas de pensamiento, y eso yo las puse en guía para criar hijos curiosos, las vas a encontrar. Sí, sí. No, y hay un montón yo mencioné el libro, pero hay un montón de videos en las distintas redes, en YouTube, de Melina, contando miles de historias de estas, así que nada, busquen qué hay. Y pregunten, si no, que siempre que pueda ayudarlos, para eso estoy. Bueno, creo que nada, vamos a tener que despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo. Gracias, Melina, porque sé que estás corriendo con 1000 cosas, pero gracias por haberte hecho este tiempo. Y a todos ustedes un placer enorme, porque los escucho, pero a muy poquitos de ustedes los veo. Así que nada, o intercambio mails o mensajitos, pero nada, es un placer enorme verlos, algunos conocerlos después de haber intercambiado tantas veces mensajes, así que gracias, muchas gracias. Y Tata, Renata, te dejo. Gracias a todos y a todas. Melina, una genia, la verdad, siempre que hacemos encuentros así, este tipo, con temas de educación, es súper enriquecedor el encuentro. Y nada, si se quedaron con preguntas como Patricio, nos las mandan, si quieren nos lo mandan a miembros@redaccion.com.ar, o también le contestan Reaprender a Estela y ya vamos sumando preguntas, y ahí Estela se encarga de responderlas todos los jueves, si no me equivoco. Todos los jueves. El próximo voy a hacer un resumen de lo hablado acá. Si llega alguna pregunta, nada, trataré de que Melina, o bueno, si yo encuentro la información, poder respondérselas, pero el próximo jueves va a estar dedicado a lo que conversamos acá, así que nada, tienen estos próximos días para completar las preguntas y respuestas. Genial, bueno, y también a leer el libro nuevo de Melina, que según cuenta Estela es un golazo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, un placer verlos, y ojalá reencontrarnos el año que viene en nuevos encuentros, en nuevos cafés. Gracias, Melina, genia. Gracias por invitarme, y feliz año para todos. Igualmente. Chao, chao. Chao, gracias.